Muy buenas, bienvenidos de nuevo amigos a este su programa de entrevistas en el Distrito, en su canal preferido, en Distrito TV, donde cada sábado por la noche nos encontramos con todos ustedes para presentarles a invitados de lujo. Y un lujo es tener con nosotros hoy a un historiador, escritor español, al que se cataloga como el exponente del revisionismo histórico en España, ni más ni menos. Sus libros, por decenas y por centenares de miles vendidos, hablan sobre la Segunda República, fundamentalmente, hablan también sobre la Guerra Civil y sobre el franquismo. Está vetado en muchísimos medios de comunicación, pero nosotros aquí, como no damos por válidos ningún planteamiento, simplemente nos gusta preguntar y que la gente luego saque sus propias conclusiones, por eso le tenemos aquí hoy. Es ni más ni menos que don Pío Moa, que vamos a hablar sobre su último libro, El PSOE en la historia de España, y bueno, ya saben que este programa no tiene pelos en la lengua, entrevistas sin filtro, preguntas no pactadas, respuestas libres, comenzamos. Y como les decía, don Pío Moa, muchísimas gracias por estar aquí hoy con todos nosotros. Gracias. Usted de joven fue comunista y participó en la lucha antifranquista, pero ha ido evolucionando hacia ideas conservadoras. ¿Cuándo y por qué comienza este cambio? ¿Fue algo paulatino de la lógica forma de ver la vida a medida que uno va aumentando experiencias, o hubo algo en concreto que experimentó que fuera clave? No, aquí en España ha cambiado de opinión casi todo el mundo, pero casi nadie ha explicado por qué. Yo le he explicado un libro que se titula De un tiempo y de un país, en que explico un poco la evolución desde el Partido Comunista reconstituido, Grapo, y luego, por una serie de azares, pequeñas luchas por el poder absurdas en este tipo de partidos, pues me expulsaron y durante varios años estuve reconsiderando lo que podemos decir las bases del marxismo. El marxismo es una ideología muy fuerte, muy contundente, por así decir, si no se ponen en cuestión algunas premisas suyas, ¿no? La lucha de clases y algunas otras cosas. Y yo durante varios años seguía siendo comunista, trataba de reconstruir el partido, esas cosas, ¿no? Y finalmente, pues, un periodo de investigación y de reflexión me llevó a concluir que todo aquello era falso, a pesar de la apariencia, porque el marxismo da respuesta a todo prácticamente, ¿no? Aparentemente. Y esto, pues, por ejemplo, se ve también en el libro sobre el PSOE, ¿no? El PSOE es un partido que fue marxista, lo sigue siendo de alguna manera, porque el cambio, el llamado abandono del marxismo, fue una cosa así un poco de comedia, ¿no? En el libro lo expongo, es una cosa en el año 79 fue, ¿verdad? Sí. Luego hablaremos sobre eso, si le parece. Sí, bueno, pues esto más o menos, ¿no? Digamos que lo mismo fue un proceso largo, de años, de investigación y de reflexión sobre todo eso, una reflexión crítica, hasta que llegué a la conclusión de que aquello... Hay que darse cuenta de que en los años 70 el marxismo parecía estar ganando la Guerra Fría. La propia Iglesia consideraba que el futuro venía a ser marxista. Por eso en el Vaticano II decidió el diálogo con el marxismo, y la ruptura, de hecho, con el franquismo, ¿no? Y esto hay que considerarlo así, es que, ya digo, es una doctrina muy fuerte que renace con otras formas aparentes, más o menos, y hoy lo tenemos de nuevo aquí, a pesar de la caída de la Unión Soviética. Mire, de usted he leído a decir que era tal un hombre, usted que llegó a ser un hombre tan coherente de izquierdas, que de haber continuado en esa tesitura, hoy en día puede haber tenido algún preeminente cargo de relevancia como podía ser ministro. ¿Está usted de acuerdo con eso? Sí, lo he leído, se lo puedo asegurar. Posible, hombre, si yo me hubiera metido en el PSOE, como hicieron muchos, pues podía haber puesto en juego mi lucha antifranquista, porque claro, el PSOE tenía el problema de que no había luchado contra el franquismo. Luego vamos a hablar de eso. Entonces, pues, le convenía tener gente que tuviera cierto currículum, ¿no?
Muchos de los libros de nuestro invitado de hoy han sido superventas. Por ejemplo, tenemos, sin ir más lejos, Los orígenes de la guerra civil, que va a más de 175.000 ejemplares y fue líder de ventas durante 6 meses consecutivos. Si hoy en día entramos, por ejemplo, en Amazon y ponemos la búsqueda de los 10 libros sobre el periodo de la guerra civil, aparece uno de sus libros, que es concretamente Los mitos de la guerra civil, también entre los 10 primeros. Sin embargo, hay una especie de boicot total de todos los medios de masas sobre cualquier aparición suya, incluso en medios de comunicación. Ahora les voy a preguntar luego por lo que ocurrió en Francia hace poco con el diario Le Figaro. Pero ¿a qué viene este boicot sobre usted? ¿Tiene miedo a escuchar? Bueno, es lógico porque la izquierda, el PSOE, allí en el libro lo expongo con claridad, ha hecho del antifranquismo una especie de arma de destrucción masiva, destrucción moral y política, ¿no? Y en esa falsificación de la historia, tengo la voz estropeada. No se preocupe. En esa falsificación de la historia se apoyan sus políticas. Si se derrumba ese antifranquismo, que además en la práctica el PSOE no luchó contra el franquismo, ¿no? Si se derrumba eso, se derrumba casi todo su discurso. Y claro, esto, el PSOE, por otra parte, es el partido más influyente en la historia de España, en la historia reciente, claro, excepto en el franquismo. Y eso se debe a que tiene un discurso, pues, que aunque sea falso, es un discurso que no tiene la derecha. O sea, el antifranquismo, el PSOE ganó por completo la batalla cultural, la batalla ideológica, cuando Aznar condenó el franquismo. Condenó además con palabras muy ofensivas, ¿no? Y en 2002. Esto ocurrió en 2002. Bien. Es decir, en ese momento el PSOE no tenía que hacer ya nada más. Tenía la partida completamente ganada. Completamente ganada. O sea, porque, insisto, la historia tiene unas consecuencias políticas que la izquierda ve claramente y la derecha no percibe. Claro, cuando Aznar condena el franquismo, está condenando implícitamente la transición que se hizo desde el franquismo por políticos franquistas, indudablemente, y no podía ser de otra manera porque el franquismo no tuvo oposición democrática. La oposición fue básicamente comunista o terrorista. Y entonces de ahí no podía salir nada. El franquismo se hizo así, una evolución, un cambio, que pronto empezó a ir mal, pero al principio fue muy bien. Y ya digo, cuando el PP se une al PSOE en la denuncia del franquismo, está renunciando a todo prácticamente. Luego, pero de repente en el 2003, esto ocurrió en el 2002, en el 2003, mi libro Los mitos de la guerra civil, que destruye todo el discurso sobre el pasado del PSOE y claro, también del PP, que se había sumado a él, pues esto alarmó muchísimo a esta gente. Ellos no tenían necesidad de ninguna otra cosa, pero de repente se dan cuenta de que hay una masa de gente que está descontenta, de una manera difusa, está descontenta con esta visión de la historia. En consecuencia, plantean, por una parte, una campaña de silencio sobre mí, sobre mis libros, que además ha tenido un éxito, lo que llaman ¿cómo se dice? La cultura de la cancelación. La cultura de la cancelación. Cultura, sí, que está de moda, que consiste en que si usted dice algo que a mí no me gusta, yo le digo que usted es un fascista, por ejemplo, o le cancelo directamente. Es que le anulo. Te anulan, te condenan a muerte civil. Sí. Sí pueden, ¿no? Eso por una parte. En 2006 ya toman la contraofensiva mediante un manifiesto sobre la República, un manifiesto completamente pueril, de una falsedad. O sea, y uno se pregunta, y estaba firmado por cientos de profesores, de artistas, de no sé qué. Dice, ¿cómo es posible? O sea, es algo inaudito para cualquiera que conozca lo que fue la República. Eso es inaudito en unos profesores, pero era parte de la campaña. La segunda parte fue la Ley de Memoria Histórica. La Ley de Memoria Histórica ya es una ley completamente reveladora. Es una ley de tipo soviético,
por la cual unos políticos, que en su mayoría son corruptos, porque lo son, en su mayoría son incultos, porque lo son, pretenden dictar a los españoles lo que tienen que pensar sobre su pasado. Yo no he pretendido que mis libros sean, digamos, la verdad absoluta, eso no es posible. Pero siempre he planteado un debate. Ellos no pueden aceptar ese debate porque saben que lo pierden. Ellos son los primeros en saber que su visión del pasado es falsa y que, por consiguiente, las consecuencias que sacan de esa visión para la política actual son falsas también y peligrosas. Eso lo explico en el libro, también el libro sobre el PSOE, porque el PSOE ha sido el elemento más dinámico, el elemento fundamental y con cierta base intelectual. Importa tener eso en cuenta porque la derecha no tiene una base intelectual. O sea, la prueba es lo de Aznar. O sea, condenar el franquismo, de donde venía la democracia, o lo que había de democracia allí, de donde venía la transición, la monarquía, etc. Y se enteraban de lo que implicaba aquello. Bueno, pues así fue. Entonces, yo creo que una gran parte de estas leyes, que eran innecesarias antes, desde el momento en que el PP se suma ya, es innecesario hacer una ley, que es una ley totalitaria, y al ser totalitaria, una ley a la soviética, y al ser una ley a la soviética, pues denuncia quiénes son los que están detrás. Denuncia que no son demócratas, para empezar, porque tendrían que aceptar un debate. Bueno, usted piensa así, otros piensan así, vamos a ver, porque a lo mejor del debate sacamos algo. Pero empiezan a hablar también de revisionismo, y esto es muy significativo. La revisión es una necesidad fundamental en la labor científica y en la labor simplemente intelectual. O sea, es necesario revisar lo que se da por supuesto, porque muchas veces resulta que no es cierto. Pero ellos tienen su dogma, son dogmáticos, y por lo tanto la revisión les horroriza. No, es nada de revisión. Hemos llegado a esta conclusión, la imponemos por ley y aquí nada más. Bueno, eso junto con la cancelación, vamos, la famosa cancelación. Sí, sí. Yo en los medios durante muchos años, mira que he publicado libros, y no tenía ninguna repercusión. Cierto que no me han conseguido cancelar, porque ha habido algunos medios menores, pero que estaban ahí, que me han apoyado, y ha habido gente que me ha seguido. No lo han conseguido en todo, pero sí en parte, en buena parte. Pero don Pío, vamos a ver, lo que está diciendo nuestro invitado de hoy habla del tema de la teoría de cancelación, y quizás uno de estos capítulos fue en el año 2022. Él presenta en el Casino de Madrid la tercera edición de un libro, ¿Por qué el Frente Popular perdió la guerra? A raíz de ahí le hacen una entrevista en Le Figaro que tuvo muchísima repercusión, no solamente en Francia, sino a nivel internacional en otros países, y se montó, y perdone por la expresión, un zapatiesto impresionante. Salieron intelectuales de todos los países, se firmó un manifiesto, creo, de 200 personas, en las que se montó un escándalo manifestando poco menos que este hombre que ya estaba pues, en los albores de la locura, que todo lo que decía era absolutamente falso, pero nadie debatió. No solo no debatieron, lo que les preocupaba no era lo que yo decía, sino el que se difundiera. Exacto, efectivamente. Eso es lo que les preocupa. Lo que yo decía, ellos no pueden rebatirlo. La prueba es que no lo han rebatido nunca, pero podían intentarlo también, eso no tiene problema. Pero lo que intentan por todos los medios es que no se difunda esto, ¿no? Entonces, El Figaro pues me hizo una entrevista. La periodista que me entrevistó hizo a su vez no sé si en las redes sociales, un comentario largo. Lo hicieron, creo recordar, perdone porque me he tenido que preparar la entrevista con usted, creo que fue un comentario que hizo una de las periodistas que la entrevistó en Twitter y en Facebook, sí, referente a eso. Y creo que, la amenazaron incluso con despedirla. Tuvo 1 millón, un millón y medio de visitas. De reproducciones. De visitas. Y estos pseudointelectuales, porque un profesor de historia que dice que no se debe tolerar que se publiquen esto, ese no es un profesor de historia, es un chequista a su manera, ¿no? un sinvergüenza, que intenta imponerse por la fuerza, ¿no? De demócrata no tenían nada. Bueno, pues esto es lo que pasó, que es lo que pasó aquí en España también. Y eso, en Francia, estuvieron a punto de publicar la traducción de Los mitos de la guerra,
a poco de salir en España, debido a su éxito, claro. Y una editorial prestigiosa, Talleyrand, pues esta anunció, en las redes, anunció que iba a salir en el otoño. No salió jamás. Tuvieron que pasar 20 años para que se tradujera. Al inglés no se ha traducido. ¿Por qué? Porque en todos estos países esta idea, que es la del PSOE, sobre la guerra civil, y la de la izquierda en general, y de los separatistas, pues está arraigadísima. O sea, el franquismo era como los nazis, como los fascistas, como no sé qué, no tiene nada que ver, pero esto está arraigadísimo. Entonces, pues, en fin, la censura es allí mayor incluso que en España. Vamos a ver, a usted se le dio decir que en realidad nunca hubo un bando republicano y que es hora de eliminar el término república porque genera continuismo, porque sugiere continuidad y genera 1000 distorsiones. ¿A qué se refiere exactamente cuando enumera esta frase para algunos tan peligrosa? Lo he explicado muchas veces y aquí en este libro sobre el PSOE, pues insisto, porque tiene una gran importancia. La República fue destruida en un doble golpe sucesivo. El primero fue la insurrección de octubre del 34 del PSOE y los separatistas catalanes, que fracasaron, pero dejaron a la República malherida. Y además no rectificaron. Así que, una vez derrotados, digamos, se unieron con los republicanos, con los separatistas, etc., y montaron el Frente Popular. Al principio no se llamaba así, pero era esto. Y falsificaron las elecciones de febrero del 36. Esta falsificación fue otro golpe de Estado. Y a partir de ahí montaron un régimen de terror, literalmente de terror, con cientos de asesinatos en solo 5 meses, entre 400 y 600, en fin, una cosa bárbara, en que además la ley no existía. Ellos aplicaban la ley según su conveniencia, sin más. Y que culminó en el asesinato de Calvo Sotelo, que era el líder de la oposición en aquel momento, y un asesinato detrás del cual estaba el PSOE. Quien organizó el crimen pues era un guardia civil del PSOE. Con razón mucha gente teme lo que usted pueda decir en su momento. Sí, cercano desde luego, Prieto, porque esto no se ha escuchado nunca. Era el asesino directo, era un guardaespaldas de Prieto, el que lo mató dándole unos tiros en la nuca. El conjunto de aquello era, y a continuación el PSOE, Margarita Nelken, el propio Prieto, trataron y lo consiguieron de encubrir a los autores, ¿no? Lo consiguieron, incluso luego robaron el sumario que se empezó a hacer. Todo eso lo hizo el PSOE. Concretamente, yo creo que es obra de Prieto. Pero en fin, esto es otra cuestión. Lo trato en el libro también, porque, y tiene una lógica. Prieto lo que quería sabía que había una conspiración en marcha de una parte de algunos militares, no del ejército, sino de una parte que al final era minoritaria, ¿no? Y lo que quería hacer era estallar, porque el gobierno, que lo llevaban los republicanos de izquierda, de Azaña y Casares Quiroga, pues decía que no, que lo tenían controlado y que había que dejarlos, como en el caso de Sanjurjo, que salieran a la calle para aplastarlos de una vez ya definitivamente. Pero Prieto estaba con la mosca detrás de la oreja y trató de que estallara cuanto antes, de provocar que salieran de una vez. Y lo consiguió. Y estuvo muy a punto de fracasar el golpe del 18 de julio, estuvo muy a punto de fracasar. Y eso dio lugar a que continuara la guerra civil. Bueno, a lo que íbamos. Los republicanos, o sea, quien destruyó la República no fueron los fascistas, fue el PSOE y los separatistas, fue el Frente Popular. El Frente Popular ya no es la República, bueno, sigue siendo una república, no eran monárquicos, claro está, pero ya no es la Segunda República. La Segunda República ya no tiene nada que ver con aquel régimen. Un régimen que no llegó a imponerse porque perdió la guerra, pero que si llega a imponerse tendríamos aquí un régimen de terror y posiblemente la disgregación de España en varios estaditos de estos manejables por otras potencias, ¿no? Y esto es un poco lo que la gente tiene que entender y conocer, porque cuando la derecha misma habla del bando republicano, pero hombre, ¿qué quiere decir? ¿Que continuaba la Segunda República? Había destruido la Segunda República. Esto es esencialísimo, pero claro, insisto,
la derecha intelectualmente es muy inferior al PSOE. Y eso que el PSOE no es ninguna maravilla, ¿no? Pero intelectualmente, pero la derecha es peor. Antes de continuar, como bien saben ustedes, tanto este programa como esta cadena me invitan a personas de muchas ideologías, gente que opina de una forma, gente que opina de otra, y cada uno de los que vienen aquí son responsables de lo que dicen. Aquí no estamos dando pábulo a ningún tipo de opinión, ni avalamos, ni estamos a favor, ni estamos en contra. Aquí lo que hacemos son poner a personas que escriben libros, que tienen opiniones, que son personas relevantes, y les preguntamos para que den su opinión y luego libremente cada uno está a favor o está en contra. Vamos a ver, por lo que usted está diciendo ahora, don Pío, hay un relato, Marco, que muy impuesto en la sociedad actual, por la cual el Frente Popular era el que trajo la Segunda República a España, que trajo la democracia, era un mundo idílico, y estaba enfrente el bando nacional, que eran los Franco, que defendía la tiranía, el fascismo, y que fusilaron a la mitad de España. Y luego hay otra parte que dicen que fue una guerra cruenta entre hermanos, en el que muchas veces no se pudo ni elegir el bando en el que se estaba, porque a medida que llegaban unos y otros te cogían y no podías ni opinar. ¿Usted con quién se pone más a favor? ¿A uno o a otro? ¿Qué hay de verdad en uno y qué hay de falso? Ninguna de las dos es correcta, indudablemente, ¿no? Una guerra entre hermanos, bueno, todas las guerras son entre hermanos, los seres humanos somos hermanos, según sí, parece, pero bueno, ¿no? Quiero decir, en España, familiares en una provincia y en otra. Sí, pero eso no tiene la menor importancia. Lo que importa es qué defendía cada bando y por qué se llegó a la guerra. El Frente Popular era una alianza de sovietizantes, empezando por el PSOE, y separatistas. Era una alianza que hoy día la vemos de nuevo, entre el PSOE y los separatistas, sobre todo los catalanes, ¿no? Ya entonces existía. Y en el libro explico por qué y de dónde viene, porque tiene una historia ya muy larga, viene de la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿qué defendía el Frente Popular? El Frente Popular perseguía sovietizar a España o disgregarla en varios estados, estaditos que estarían hostiles entre sí, estarían tutelados por otras potencias, etc., ¿no? Eso es lo que se intentó durante la guerra civil, según ellos iban perdiendo, ¿no? Dentro de ese conglomerado, Azaña y los suyos representaban un poco un adorno, y ahí basta leer los diarios de Azaña, que siempre lo recomiendo, porque Azaña da la mejor descripción de lo que fue la República, mucho mejor que la que da la derecha, cuando dice cosas como esto es como una política, como decía, tabernaria, de amigachos, incompetente, de codicia y botín sin ninguna idea alta. Así habla de la República, de los republicanos. De hecho, usted sobre Azaña habla muchísimo en el libro. Es que Azaña es muy importante, y yo siempre lo recomiendo. Hace múltiples los diarios de Azaña es que son decisivos. Igual que hay quien mejor ha descrito en pocas palabras lo que fue la guerra, fue Besteiro. Sí. Besteiro dijo, hemos sido derrotados por nuestras propias culpas, porque nos hemos inclinado a un régimen de pesadilla, vamos a decir. No eran las palabras exactas, pero era el contenido. Y el mérito de haber impedido esta pesadilla, sean cuales sean sus defectos, corresponde a los nacionales, él dice nacionalistas, que se han batido en la gran cruzada anti-Comintern. La Comintern era la Internacional Comunista. Pues esto, Besteiro, que era socialista, un socialista moderado, no era como los otros, ¿no? Pues Besteiro lo explica mejor que yo. Yo no conozco ningún autor o historiador de derechas que lo haya explicado tan bien, en 4 palabras. Usted dijo antes una frase, acaba de decir usted una frase que me ha sorprendido. El 18 de julio estuvo a punto de fracasar. ¿Hubo posibilidad de que la guerra civil no se produjera? Porque por otra parte en el libro he leído algunas partes en las que usted decía que los condicionantes internos y externos daban pie que tenía que haber un choque seguro. Y por eso me ha llamado la atención eso que acaba de decir usted. Sí, no sé si me explico. La guerra no podía no haber ocurrido, obviamente. Bastaría, por ejemplo, con que después de la insurrección de octubre del 34 el PSOE hubiera reflexionado y los separatistas catalanes hubieran reflexionado. Por cierto, que en el libro expongo los juicios, sobre todo de los separatistas, sí, que son absolutamente de risa, porque hay elementos constantes ahí que son tan de comedia que te partes de risa viendo las explicaciones que dan, ¿no? Pero bueno, si en ese momento hubieran llegado a la conclusión a la que llegó Besteiro, esto es un error,
por aquí no vamos a ninguna parte. Tenemos que aceptar la democracia, tenemos que aceptar que la derecha no es fascista, lo sabían perfectamente. Esta es otra cuestión, porque en la historiografía que han divulgado estos señores es que, bueno, sí, quizá fue un error, pero claro, es que estaban convencidos de que iba a haber un golpe fascista. Sabían perfectamente que no había un golpe fascista. Lo cito ahí a ellos mismos. Araquistain, que era el instigador intelectual del asunto, Araquistain, el propio Largo Caballero. En España no hay fascismo, pero también dicen entre ellos, hay que decir que estamos ante un peligro fascista para conseguir movilizar a la gente en pro de la dictadura del proletariado. Es que lo dicen ellos, está ahí, y lo han ocultado. La derecha no ha entendido el fondo de la cuestión. Incluso muchos de la derecha dicen, bueno, claro, es que había una gran polarización. Claro que había una gran polarización, pero ¿quién provocaba esa polarización? Claro, ellos dicen es que, es decir, las masas, había mucha pobreza, mucha miseria, sí. Una miseria que precisamente el PSOE y las izquierdas estaban ampliando. Estaban ampliando, llevando al paro a 1 millón de personas, que entonces el paro era mucho más complicado de lo que es ahora. Y eso lo habían creado ellos con sus políticas. Me interesa decir algo más. El PSOE ha tenido 2 épocas buenas. Hubo la época buena que tuvo en primer lugar fue la de la dictadura de Primo de Rivera. El PSOE colaboró con Primo de Rivera, Prieto estaba en contra, pero la mayoría colaboró, y la UGT, que era el PSOE en definitiva, colaboraron, y aquello fue muy bueno para España y para los trabajadores, que mejoraron notablemente en aquellos 7 años escasos que duró la dictadura. Y asombrosamente, claro, ahora el PSOE se avergüenza de aquello y trata de ocultarlo, ¿no? Pero, pues mira, don Pío, con esto que está diciendo usted, a mí me sorprende mucho, porque yo que he leído algunos de sus libros, y de otras personas también relacionadas, de Paul Preston, la biografía que hace de Franco, pero yo solamente en sus libros he leído, y luego comprobado que es historia, ¿verdad?, que Largo Caballero perteneció como consejero de Estado a la dictadura de Primo de Rivera. Sí, pero y eso no sale en ningún sitio. Y otros muchos tenían cargos allí, y además llegaran a decir, claro, porque los más radicales, anarquistas y tal, acusaban de colaborar con aquella, y decía, bueno, es que a los obreros no les conviene que España sea un gran país, algo así. O sea, adoptaban una política muy racional, muy razonable, porque además la dictadura de Primo de Rivera era muy poco dictatorial. Estuvo apoyada por todo el mundo, de hecho. Prácticamente, ¿no? Era muy poco dictatorial. Hasta el extremo de que partidos como, la CNT, que estaba prohibida, sin embargo, tenía una libertad de expresión enorme, tenía editoriales, tenía publicaciones, en fin, de todo, ¿no? O sea, una dictadura más bien blandita, ¿no? Entonces, y que además podía haber dado lugar a una democracia, y ahí es donde falló la cuestión, porque claro, la dictadura se dio cuenta que tenía que evolucionar hacia una democracia, en la que estamos hablando de la dictadura de Primo de Rivera. De Primo de Rivera. No, que hay gente hay poca base, claro. Mucha gente, sobre todo joven, que nos están viendo, que es mucha gente, se lo puedo asegurar, tenemos mucho público joven cada vez más. Muchísimas gracias, por cierto, para aclararlo. Claro. La dictadura de Primo de Rivera no tiene nada que ver con la que comienza a partir de la llamada dictadura de Franco, que bueno, que en realidad que es distinta, pero en algunos aspectos no. El caso es que, claro, ante la colaboración, digamos, un partido socialista que antes había sido, en fin, muy salvaje, ¿no?, pero que se había civilizado, por así decir, se podía llegar a la evolución lógica, era una democracia moderna, con un partido de derecha que sería la Unión Patriótica y un partido de izquierda que sería el PSOE. Pero ahí, nuevamente, Besteiro estaba a favor y el propio Largo Caballero estaba más o menos a favor, pero Prieto consiguió impedirlo. Entonces, en fin, estas cosas hay que conocerlas, porque aquello pudo haber terminado muy bien. Y la segunda época buena del PSOE fue el franquismo, porque ahí el PSOE descansó, excepto en el exterior, que hizo unas cuantas intrigas con los monárquicos y tal. Usted tiene un capítulo que habla de los 40 años de descanso. Eso lo decía Tamames, 40 años de vacaciones. De vacaciones, perdón. Sí, que está al final del libro. Eso hizo muy bien.
descansó y dejó descansar al país. Pero ha vuelto, como estamos viendo, ¿no? Le voy a hacer una pregunta, quiero que me diga sí o no y vamos a publicidad. Hay un relato impuesto que es el de Franco ganó la guerra porque se dedicó a hacer la guerra, sin embargo el Frente Popular la perdió porque se dedicó a hacer política y a velar por los intereses del pueblo. ¿Eso se ajusta a la realidad histórica? Hombre, el Frente Popular fracasó, por lo que decía Besteiro, y porque entre ellos mismos se asesinaban. O sea, yo recuerdo un pseudohistoriador de izquierda decía que claro, que el régimen de Franco era de un solo partido, mientras que aquello eran varios partidos que se asesinaban entre ellos, para empezar. Y el régimen de Franco era un régimen de 4 partidos. Los carlistas, los falangistas, que además se llevaban mal entre ellos, los monárquicos y los monárquicos tradicionales, ¿no? Que luego serían de Don Juan, y el sector más ligado al episcopado, que fue el más importante. La España de Franco no se declaró falangista ni carlista, se declaró católica. Y eso fue también lo que llevó a su perdición, claro, después del Vaticano II. Pero, en fin, estas son cuestiones muy interesantes que no se pueden resumir mucho, pero es así. El Frente Popular perdió porque dentro de ellos había unas discordias terribles. Se llevan a matar, literalmente, ¿no? Esto es, cuando se habla de las víctimas de la guerra, oiga, hay unas víctimas muy olvidadas, y son las víctimas asesinadas por los comunistas, y por los socialistas y por los anarquistas, entre ellos mismos. Estas son las realmente olvidadas. Y, en fin, luego está la cuestión de la represión de posguerra, que la ha estudiado muy bien Miguel Platón, un libro que hablamos de ella después de la publicidad, si le parece. Sí, muy bien. Ya les habíamos anunciado que esta entrevista iba a ser muy polémica, porque normalmente solemos traer a gente que suelen decir cosas que ya se han escuchado, pero con Don Pío tenemos claro que no. Pero insisto, es una opinión suya, que cada uno luego sacará sus propias consecuencias y podrá documentarlas después de ver este programa. Vamos ahora a un minuto a publicidad y volvemos enseguida. Muchísimas gracias por estar ahí. Continuamos, amigos, aquí en la entrevista con Don Pío Moa. Ya les habíamos dicho al principio del programa que iban a ser unas declaraciones no muy habituales en cuanto a escucharlas habitualmente en cualquier medio de comunicación o en Internet. Don Pío, mire, antes del descanso, usted me dijo una cosa, o sea, que el PSOE es el partido más importante de la historia de España, eso está claro, pero me dijo que había tenido 2 partes buenas. De 0 a 10, la historia del Partido Socialista, con sus luces y sombras, como todos hemos evolucionado, todos hemos cometido errores en la vida, hemos hecho cosas buenas, hemos hecho cosas malas. ¿Cómo lo calificaría usted de 0 a 10? Hombre, en conjunto, es el partido que destruyó, uno de los principales, que destruyeron el régimen liberal de la Restauración, que era un régimen de libertades, que permitía al PSOE actualizarse y se convirtió en uno de los principales destructores de ese. Fue el gran destructor de la República, que en principio era un régimen democrático. Y es el gran destructor de la democracia actualmente. Son palabras duras, del régimen del 78. Son palabras evidente, muy duras. Es evidente. La ley de memoria histórica, que ahora llaman democrática para más INRI, ¿no? Las leyes de género, las leyes de odio, todo eso son leyes totalitarias, anticonstitucionales, que derrumban el régimen del 78, ¿no? De la Constitución del 78.
Y eso además ha culminado, en el libro lo explico, ha culminado en la amnistía. La amnistía es la puntilla al régimen del 78. Si no vemos eso, que es evidente, no vamos a ver nada. Esto además se produce en un tiempo en que se está preparando una guerra europea. A eso le iba a preguntar yo. Mire, usted, yo le seguía antes y además que tiene un blog que se recomienda a todo el mundo, el blog de don Pío Moa en Internet, donde hace reflexiones muy habituales sobre, no solamente sobre política anterior y sobre la historia de España anterior, sino que hace reflexiones, insisto, que a veces dan que pensar sobre lo que está pasando actualmente. Y usted habla del grave peligro, se lo he escuchado decir en varias ocasiones y leído, el grave peligro que tiene no España en sí, sino Europa de entrar en guerra, y usted incluso parece, como leyéndole, que lo da por sentado. Bueno, vamos a ver, no sabemos si la guerra va a estallar o no. Lo que sí sabemos es que la están preparando. La están preparando, lo ha dicho Scholz, lo ha dicho el primer ministro inglés, o británico, si se prefiere. La propia Margarita, o sea, la propia ministra de Defensa, sí, hace 6 meses habló de que, pero todo eso que la tenemos muy cerca. Pasa como si no pasara nada. Pero lo dijo. Lo dice Macron, están preparando una guerra europea, porque han fracasado en Ucrania, esa es la realidad, ¿no? Están preparando una guerra europea y nosotros tenemos que plantearnos que ante esta evolución, que puede terminar en guerra efectivamente, puede que no. A lo mejor no. Esperemos que no. A lo mejor Trump elimina la guerra de Ucrania y entonces el peligro disminuye mucho, pero no lo sabemos. De momento están en ello. Y lo dicen abiertamente. Y aquí nadie se da por enterado. Oiga, ¿usted quiere que los españoles vayan a servir de carne de cañón para los intereses que están representados en Gibraltar? Porque resulta que nosotros estamos en la OTAN, pero la OTAN es Gibraltar. Sí. La OTAN es Ceuta y Melilla, con la idea de que se entregará a Marruecos antes o después. La OTAN es la que protege a Marruecos, que es nuestro principal enemigo, cada vez más claro y más evidente. Oiga, nosotros vamos a hacer de carne de cañón para esos. En las 2 anteriores guerras mundiales, España fue neutral, y eso fue un enorme beneficio para España, y fue también un beneficio importante para Europa. La Segunda Guerra Mundial para los judíos, para empezar, ¿no? Sí, pero, don Pío, alguien nos está viendo y se puede preguntar, pero vamos a ver, este hombre, ¿cómo puede decir que nuestro principal enemigo es Marruecos cuando España le está dando dinero a Marruecos para desarrollarse en distintos campos? Bueno, vamos a ver, es enemigo de España, pero el PSOE, el PP, no son enemigos de Marruecos, al contrario, son muy amigos. Igual que son muy amigos de Inglaterra, la de Gibraltar, igual que son muy amigos de todo lo que puede perjudicar a España, de eso son amigos el PP y el PSOE. Es que lo demuestran todos los días, está clarísimo a la luz, y sin embargo mucha gente prefiere no verlo. Usted es también, y perdone que le interrumpa, usted es también muy beligerante con la OTAN y con los objetivos de la OTAN, y creo que le he escuchado decir en alguna ocasión, en aquel mítico programa en el que usted aparecía, Involución Permanente, con Luis del Pino, creo que le escuché decir alguna vez que si de usted dependiera, España la sacaría directamente de la OTAN. Por supuesto que sí. España no necesita la OTAN. Aun si la OTAN protegiera Ceuta y Melilla, que no las protege, y no las protege porque consideran que antes o después deben pasar a Marruecos, aun si eso fuera así, no la necesitábamos. Frente a Marruecos es nuestro enemigo potencial, más serio, se ha quedado con el Sáhara, es español, está perjudicado, bueno, está mandándonos oleadas de inmigrantes ilegales que el PP y el PSOE acogen con mucho gusto. Entonces, claro, el gobierno, es que tenemos unos gobiernos que no representan los intereses de España para nada. Y aquí, ante la posibilidad de una guerra, aquí nadie se plantea cuál sería la posición y el interés de España. Hombre, se supone que defender a los españoles y a los intereses de España. Y eso significa la neutralidad. No puede significar otra cosa. Ahora bien, esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Ahora bien, puede haber otras opiniones más o menos mejor o peor fundamentadas, pero tienen que debatirse. O sea, la cuestión de la neutralidad tiene que entrar en el debate político español, porque se está preparando una nueva guerra. Llega a estallar o no, pero la están preparando. Entonces, España, los intereses de España tienen que definirse en relación con eso. Si usted cree que España debe suministrar carne de cañón, en definitiva, en esa guerra
a favor de estos países que ni nos protegen y que han sido hostiles y lo siguen siendo de muchas maneras, que protegen a nuestros enemigos. Oiga, pues yo no creo que España deba ser hostil a la OTAN, pero sí neutral. Son dos cosas distintas. Sí, sin duda. Pero sí neutral. Igual que el problema de Rusia. España no tiene conflicto con Rusia. Con la OTAN sí. La OTAN no se invade. Sí, Rusia invade a Ucrania, de acuerdo, pero la OTAN invade España, en Gibraltar, un punto estratégico clave de nuestra... Y todo el mundo hace como que no se entera, ¿no? Es una situación de indignidad nacional terrorífica, pero que se da por supuesto que es así, que España no tiene otra cosa que hacer. Mire, vamos a otro episodio, porque usted dijo antes algo como que el feminismo con el movimiento LGTBI y una serie de ismos que usted ha señalado forman parte de lo que es una especie de encubierta de comunismo actual. Y respecto a esto, verá, en su libro hace mención, porque siempre que llega el 1 de octubre, unas fechas como las de ahora, aparece la figura de Clara Campoamor como la ladiz de que consiguió el sufragio femenino, que eso es verdad, eso es cierto, pero se arroga la propiedad, sobre todo la izquierda y concretamente el Partido Socialista y otros muchos. Sin embargo, usted en su libro dice que Clara Campoamor jamás fue socialista, lo primero, que pertenecía al Partido Radical, creo que fue de Madrid, sí, de Lerroux, y que es más, hay una historia que la narra usted, me gustaría que la resumiera, sobre qué fue lo que pasó en el famoso debate parlamentario del 1 de octubre del 31 entre Clara Campoamor, Ken y con la otra Margarita, ¿no? Lo cuento ahí también. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Las diputadas... Pero es verdad que había gente de izquierdas, mujeres, que no querían que las mujeres votaran. Claro que no, estaban en contra. Y las derechas apoyaron. El propio Azaña y Prieto y compañía estaban en contra. ¿Por qué? Porque pensaban que las mujeres iban a votar a la derecha. Así, simplemente. Por cierto, que ya en la dictadura de Primo de Rivera, por primera vez, hubo mujeres en el Parlamento, el equivalente al Parlamento de Primo de Rivera, ¿no? Y eso, entonces, había para la izquierda... Por una parte era una cuestión de principio, porque lo defendían. La derecha estaba completamente de acuerdo en eso. O sea, la derecha estaba de acuerdo en que las mujeres votaran. Sí. Y los que defendieron, argumentaron y votaron y algunos abstuvieron para que la mujer pudiera votar en el año 31 fueron partidos de izquierda. Sí, claro. Prieto decía, hemos cometido un gran error. Habría bastado con que unos cuantos nos saliéramos del hemiciclo y aquello no habría funcionado. Pero con razón, los cimientos del feminismo actual y de otras personas que le escuchen a usted, es lógico que, no es que no le quieran ver, es que no le quieren que salga a ningún lado. Bueno, es que la verdad les duele mucho. ¿Yo qué quiere que le haga? Pero, don Pío, eso yo creo que ahora mismo de la juventud no hay un 99,8%, por no decir el 100%, no tienen ni idea de lo que está usted diciendo. No tienen ni idea. ¿Por qué? Porque el PP ha colaborado con el PSOE en todo esto. He dicho lo de Aznar. Cuando Aznar admite el discurso del PSOE, ya se rinde. O sea, cuando el PSOE luego saca las leyes de memoria y tal y cual, lo único que hace es seguir la senda que le ha abierto el PP. Oiga, si el franquismo era un régimen tan terrible, lo que no podemos hacer es tolerarlo, nada. Hay que impedir que la gente piense siquiera que el franquismo pudo haber sido bueno. Hombre, el franquismo, aparte de haber derrotado a un Frente Popular que no a la República, un Frente Popular compuesto fundamentalmente de partidos sovietizantes y separatistas, nos mantuvo fuera de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, nos mantuvo fuera de los bombardeos, las deportaciones y los crímenes enormes que ocurrieron en el resto de Europa. Y fíjese usted en una cosa. Recuerdo un ministro socialista que, con motivo del aniversario del desembarco en Normandía, decía, no sé si era Solana, pero podía ser cualquiera de estos, ¿no? Decía, qué lástima que España no pudiera estar en esta conmemoración porque había sido neutral. ¿Qué quería decir? Dice, qué bonito habría sido que 1 millón o 2 millones de españoles hubieran sido muertos para que nosotros pudiéramos volver a España triunfantes a imponer nuestro poder. Es lo que estaba diciendo, no otra cosa. Tremendo. Y le llama democrático ese poder. Pero es el fondo del asunto. Franco nos libró de
en fin, de las matanzas que ocurrieron en toda Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Ese es otro de sus enormes méritos, aparte de haber dejado un país próspero y reconciliado en esencial, salvo 4 gatos. Con razón no le quieren escuchar. En fin, insisto que son sus opiniones y como tal, aquí las dejamos y cada uno que saque sus propias conclusiones. Vamos a hablar de un tema que, aunque es del pasado, don Pío, y usted como historiador y conocedor como nadie de esa historia, pero está de plena actualidad. Y verá, estamos hablando sobre la leyenda negra. Usted en su libro dice que después del desastre del 98, algunos intelectuales como Ortega y Gasset, Manuel Azaña, Joaquín Costa, y también usted nombra a miembros del Partido Socialista, incidieron mucho y alimentaron la leyenda negra. Pero sobre esto se ha escrito mucho, de, bueno, que éramos malos, malísimos. Ahora sale esta mujer, la recientemente proclamada presidente de México, ha salido también Maduro, ha salido Petro, bueno, en fin, una locura de que todos somos malos, malísimos. No voy a entrar en esa dinámica porque además usted ha escrito mucho sobre ello y es evidente que esa leyenda es falsa, la leyenda negra. Pero se ha escrito mucho de dónde ha partido. ¿Empezó en el Imperio Italiano, el neerlandés, o fue el Imperio Británico donde empezó esa leyenda para contrarrestar los valores y todo lo conseguido por España a lo largo de su historia? No, empezó en España, en la propia España con un fraile medio loco, en mi opinión, porque hay que ver su escrito, hay que analizar su escrito, ¿no?, sobre la destrucción de Indias, ¿no? Bartolomé de las Casas. Sí, Bartolomé de las Casas se dice que fue ese que yo lo he leído, pero no voy a eso. Digo, ¿quién se encargó luego de alimentarlo para sus propios intereses? Claro, pero una vez, si tú das a tus enemigos esos argumentos, entre comillas, pues lógicamente los utilizan, no se puede esperar otra cosa, ¿eh? Por cierto, que es una cosa muy interesante que tanto todos estos enemigos han utilizado la leyenda negra. Ahora tenemos la ideología woke, que no es otra cosa que la leyenda negra, pero ya aplicada a todo Occidente, aplicada a todos estos países que han disfrutado tanto lanzándonos a la leyenda negra. Pues eso, en fin, es una especie de justicia poética, si se quiere poner así, pero claro, es perjudicial para todos, ¿no? Tengo 3 libros que me interesa comentar. Sí, por supuesto. Porque siempre se dice que habla de la guerra civil y tal, ¿no? Los 3 libros que, en mi opinión, son más importantes de mi trabajo son Hegemonía Española y Comienzo de la Era Europea. Porque no es solo el descubrimiento de América. España cruzó el Atlántico y el Pacífico, dio la primera vuelta al mundo, cambió la historia de la humanidad. Entonces empieza a ser la historia hasta entonces eran historias completamente particulares de unas culturas, de un continente incluso, lo que fuera, ¿no? Entonces empieza a haber una interrelación entre toda la humanidad, relación militar, económica, o sea, en fin, mercantil, cultural, etc., ¿no? Empieza entonces. Y esta era dura 3 siglos y medio, o 4 siglos y medio, hasta la Segunda Guerra Mundial. El segundo libro es la Segunda Guerra Mundial y el fin de la era europea. ¿Por qué es una era europea? Porque es la era en que Europa, bajo la hegemonía de un país u otro, de España primero, luego Francia, luego Inglaterra, estuvo a punto de ser Alemania, ¿no?, pues se convierte en el eje y el núcleo dinámico de la historia humana, cosa que se termina con la Segunda Guerra Mundial. Europa, desde la Segunda Guerra Mundial, en fin, podríamos hablar mucho sobre ello, ¿no? Y estos 2 libros son muy importantes. Y entre tanto hay otro que es sobre Europa, una introducción a su historia, lo tengo también, y lo escribí por una razón fundamental. Y es que en España todo el mundo es europeísta, sobre todo empezando ya con lo de Azaña, con lo de Ortega. España es el problema y Europa la solución. Y una majadería terrible, ¿no? O sea, España tenía sus problemas. Es muy crítico con Ortega y Gasset. No, sí. En eso, como político, sí. Como pensador, filósofo, pues no hablo de ello. Pero indudablemente ha sido muy importante, ¿no? Quizás el más importante del siglo XX en español. Pero como pensador político histórico, un desastre total. Bueno, pues
este señor, que además era un enemigo del régimen liberal de la Restauración, un régimen en el cual él se había desarrollado y escribía con toda libertad, pero en fin, eso es típico de muchos intelectuales. El caso es que esta gente admite la leyenda negra. No solo eso, sino que con motivo de bueno, como decía, España tiene problemas que dan lugar a la guerra civil. Europa tiene problemas más graves que dan lugar a 2 guerras mundiales, en la segunda de las cuales se acaba la era que empieza España a finales del siglo XV. Esto no se ha dicho, por eso me parece tan importante estos libros. Y la evolución de Europa es fundamental, porque todos aquellos europeístas, uno se fija, no escribieron un solo estudio, un solo ensayo sobre Europa. O sea, ¿qué entendían por Europa? Ellos estaban hipnotizados con Francia, con Inglaterra también, un poco con Alemania. Aquello para ellos era una especie de modelo absoluto, completamente acrítico. Fueron incapaces de prever la Primera Guerra Mundial o la Segunda, completamente incapaces. No han producido eso. El europeísmo español es un europeísmo intelectualmente vacío. Es una especie de intento de huir de España. España es lo malo porque dicen ellos que es muy malo y Europa, lo que ellos llaman Europa, vete tú a saber qué es lo que entienden por eso. Escribí ese libro, Europa, una introducción a su historia, un poco para llenar algo, ese vacío. Si no hay bibliografía española sobre Europa, siendo todos tan europeístas, pues, hombre, eso revela mucho sobre el nivel intelectual que tenemos, ¿no? Le tengo que hacer una última pregunta, me están diciendo por interior. Vamos a ver, la última pregunta. Se está viendo un movimiento a nivel mundial, empezó en El Salvador, siguió en Argentina, ahora está en Europa entrando muy fuertemente. No llegó a ganar, pero en Brasil, en Estados Unidos, hace 4 años con Donald Trump, es lo que se llama ultraderecha. Austria, Suecia, Dinamarca, sí. En Francia, bueno, en fin, vamos a ver. Usted, por la experiencia histórica que tiene, nadie mejor como usted, ¿de verdad que en España ahora y en Europa y en el mundo, todo el mundo era de ultraderecha? ¿Usted cree que la ultraderecha, sobre todo centrándonos en España hay ultraderecha, don Pío? Bueno, en España yo creo que no. Hombre, sabe, 4 grupillos por ahí, neonazis y cosas por el estilo, ¿no? Pero descerebrados ha habido siempre. Vox, claro, pero Vox no es nada de eso. Por otra parte, lo que es ultra, lo que son ultra OTAN, ultra partidarios de la guerra europea, los que son ultra LGTBI, porque observe usted que estos movimientos LGTBI son completamente totalitarios. Además están cargadísimos de odio. Tienen un odio feroz. Usted discrepa de ellos y se lanzan como una jauría sobre usted. Esto lo he comprobado yo en Twitter y en otros. Oiga, mire, yo no me opongo a que usted suelte sus historias, las crea o no las crea, sean mejores o peores, ¿no? Pero esto es una democracia y yo tengo derecho a exponer lo mío. Le guste a usted o no, no es un derecho que usted me concede, no es un derecho que el PSOE nos concede. No, señor, es un derecho que tenemos porque lo tenemos y ya está. Ahora, si nos acojonamos, por decir así, por decirlo de esta manera, y admitimos todo lo que están haciendo, admitimos que nos digan, que intenten controlar nuestros sentimientos con leyes de odio. Pero, hombre, ¿quién es usted para controlar si yo odio o amo o lo que sea mis sentimientos? Usted no es nadie, y máxime cuando el que más odia son ustedes. Ustedes odian el cristianismo, odian España, odian un montón de cosas y lo están exponiendo constantemente. Y además no toleran que otros podamos decir que tenemos aversión a todo lo que ustedes dicen. Pues claro que lo tenemos y debemos decirlo, debemos impedir esto. Ustedes digan lo que quieran, pero nosotros también. La democracia es eso. Don Pío, ha sido un placer entrevistarle. Se puede estar de acuerdo o no con usted, pero lo que no cabe duda es que intelectualmente es honesto porque dice lo que piensa, sí. que no se suele decir. Si me permite sí, por favor, una observación final. Muy rápida, que me están ya. El libro del PSOE termina con conviene empezar por el final porque allí explica dónde hemos llegado y con destrucción del régimen del 78 en una situación de preparación de guerra en Europa que es gravísima, históricamente nueva y es gravísima, y el libro lo que trata de explicar es cómo se ha llegado aquí, porque es un largo proceso de algo más de 100 años.
Pues, don Pío, muchísimas gracias, que tenga mucha suerte en su libro, en las ventas. Ya les habíamos dicho que en este programa nos gusta traer a gente que no se va a ver en otros programas ni en otras cadenas, no para generar polémica ni discusiones, sino para fundamentar todos aquellos argumentos y para contrarrestarlos. Yo, por ejemplo, me he leído este libro ya, hay cosas con las que no estoy de acuerdo, se lo puedo asegurar, pero hay otras que me generan dudas y que sirven para el debate. Y ahora que estamos todos polarizados, quizá tengamos herramientas útiles intelectuales para poder discutir y no enzarzarnos en odio, que de lo que se trata es de evitarlo. Don Pío, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Ya saben, nos vemos el próximo sábado, pasamos lista, entrevistas sin filtros, preguntas no pactadas, respuestas libres. Muchísimas gracias por estar ahí y sabemos que cada día son más, lo cual les agradecemos. Muchas gracias.